mira, ven, ¿quieres ver? ¡Ey, están tirando! ¡Mete a los niños, mete a los niños! Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, por fin se le puso fin a un imperio criminal y se desató el caos en el país, principalmente en Michoacán. Incendios, aeronaves calcinadas y un saldo de muertos que asciende a 1000 reflejan la barbarie y el descontrol que comienzan a apoderarse de todos los rincones del país azteca. El operativo comenzó desde muy temprano, en la madrugada del domingo, con apoyo y colaboración internacional. En una zona rural de la localidad de Dapalpa fue ubicado el capo más temido de las últimas décadas, y fue en ese lugar donde fue reducido, detonando una ola de violencia que afectó tanto a la población civil como a las fuerzas estatales. Hoy, en esta entrega, te hablaremos desde el encierro y la incertidumbre, porque afuera todo es un caos. Miembros del CJNG intentan vengar la muerte de su líder. Aquí te contaremos cómo fue el operativo certero, que marcó un antes y un después. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Transcurría la mañana cuando los miembros de la comunidad fueron sorprendidos por el estruendo de las ráfagas y el sobrevuelo de helicópteros artillados que sacudían los techos de las casas. Una célula del temido cártel era el objetivo, y desde el primer contacto respondieron al ataque, aunque pronto se percataron de que los militares los superaban en número. Los halcones no alcanzaron a informar que estaban rodeados, solo se escuchaban comunicaciones interceptadas en las que se advertía que era necesario evacuar al objetivo, pues el cerco se cerraba rápidamente. La astucia de las fuerzas del orden, con el apoyo y colaboración internacional, permitió anticiparse a los movimientos de los criminales. En cuestión de minutos, todas las rutas de escape fueron bloqueadas. La sospecha sobre la presencia del objetivo era casi una certeza. En el lugar se encontraba el temido Señor de los Gallos. Fue así como se rompió la última línea del anillo de seguridad del capo, y las fuerzas federales se encontraron frente a frente con el objetivo. Era resguardado por un grupo de hombres armados y abrió fuego con el fusil que portaba. En el intercambio con armas de alto poder, logró impactar a 3 oficiales. Sin embargo, la respuesta fue contundente. Sus escoltas fueron abatidos y el objetivo recibió 4 impactos de bala en el abdomen, en el hombro y en el pecho. Se resistió a la captura y quedó reducido en el suelo. De inmediato fue trasladado a un centro médico. Era prioritario llevarlo con vida. No obstante, debido a la gravedad de las heridas, el Mencho fue reportado muerto. El caos se desataría después, aunque el primer enfrentamiento fue breve, y a esa hora se continúan los reportes de los choques armados. Los sicarios, consumidos por la sed de venganza, han desatado una violencia aún más oscura, comparable a lo vivido durante el Culiacanazo. La caravana con el cuerpo del Mencho arribó a la Ciudad de México durante la tarde, fuertemente custodiada por fuerzas del orden, como evidencia del golpe más significativo a las estructuras del narcotráfico en México, dejando al CJNG sin su líder supremo, una figura que para muchos de sus sicarios parecía intocable. En las últimas horas se han evidenciado fuertes movimientos de tropas de la Marina, cerrando el cerco desde Lázaro Cárdenas hasta el corazón de Aguililla. Además, se reportan enfrentamientos en caminos de terracería y zonas montañosas, donde se identificaron células del temido cártel Jalisco Nueva Generación. También se conoce que hubo un componente sorpresa con el apoyo del grupo conocido como los Murciélagos, quienes habrían logrado cortar la ruta de escape del misterioso Mencho, quien presuntamente se encontraría en una zona boscosa. Desde el interior de los pasillos de las fuerzas policiales, corre el rumor de que por fin se habría concretado la captura del capo más poderoso del país azteca. Es importante reconocer la relevancia que había tomado en los últimos años. Algunos analistas consideraban que podría tratarse de una jugada del Mallito Flaco y el Chapo Isidro, quienes habrían entregado información clave a las autoridades para facilitar la localización del narco oriundo de Aguililla. Recordemos que el fragmentado cártel de Sinaloa inició una guerra interna, en la cual la chapiza había establecido alianzas con el CJNG. En respuesta, todo el aparato del grupo Zambada se ensañó contra el líder de Michoacán, es decir, el Mencho. Durante más de una década, una de las confrontaciones más persistentes dentro del panorama del crimen organizado en México ha sido la que involucra al liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación y a distintas facciones del cártel de Sinaloa, particularmente la conocida como la Malliza.
Este enfrentamiento no surgió de manera inmediata, ni como resultado de un solo evento, sino como consecuencia de una serie de rupturas, reacomodos internos y disputas territoriales que se intensificaron a partir de la fragmentación de los grandes cárteles tradicionales. En ese contexto, aparece la figura de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, cuya trayectoria ha sido documentada por autoridades y medios nacionales e internacionales, como la de un operador que pasó de niveles bajos a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en todo el país. Los primeros registros públicos sobre Nemesio Ceguera Cervantes lo ubican como un operador vinculado al Cártel del Milenio, una organización que tenía fuerte presencia en Jalisco, Colima y Michoacán, y que durante años mantuvo alianzas con el Cártel de Sinaloa. En ese periodo, la relación entre los grupos no era de confrontación abierta, sino de cooperación logística y de tráfico, principalmente hacia los Estados Unidos. La caída del líder del Cártel del Milenio y su posterior fragmentación generaron un vacío de poder que dio paso al surgimiento de nuevas estructuras, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, que con el tiempo se consolidó como una organización independiente y expansiva. La ruptura definitiva con el Cártel de Sinaloa se dio de manera gradual. De acuerdo con reportes periodísticos, uno de los puntos de quiebre fue la disputa por el control de rutas estratégicas en el Pacífico y el centro del país, mientras el Cártel de Sinaloa mantenía una estructura más federada, con distintas facciones, operando de forma relativamente autónoma. El grupo encabezado por los Ceguera Cervantes adoptó un modelo más centralizado, con una cadena de mando rígida y una estrategia de expansión directa hacia territorios que antes estaban bajo la influencia sinaloense. La Malliza, identificada como la facción histórica vinculada a Ismael el Mayo Zambada, ha sido descrita por especialistas y periodistas como una de las corrientes más antiguas y estables dentro del Cártel de Sinaloa. Su forma de operación, caracterizada por el bajo perfil de su liderazgo y una preferencia por acuerdos antes que confrontaciones abiertas, contrastó desde el principio y desde el inicio con la estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que recurrió con mayor frecuencia a demostraciones públicas de fuerza y a enfrentamientos armados para posicionarse en nuevas regiones. A partir del 2010, comenzaron a registrarse enfrentamientos en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, donde células vinculadas y ambas organizaciones disputaban el control de plazas clave para el trasiego de drogas, el cobro de extorsiones y otras actividades ilícitas. Estos choques no siempre eran directos entre los liderazgos, sino entre grupos locales que operaban bajo las órdenes o la influencia de una u otra estructura. Sin embargo, los mensajes atribuidos a estas organizaciones dejaban clara la rivalidad que se estaba consolidando. El ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación coincidió con una etapa de debilitamiento interno del Cártel de Sinaloa, marcada por la captura y extradición de varios de sus principales líderes. Este escenario fue aprovechado por el grupo de Ceguera Cervantes para expandirse hacia entidades donde antes no tenía presencia significativa. En diversas ocasiones, autoridades federales señalaron que esta expansión se daba mediante alianzas temporales con grupos locales o mediante la absorción forzada de células criminales preexistentes. La confrontación con la Malliza se mantuvo como una constante, especialmente en zonas estratégicas del Pacífico y del Bajío. Reportes de inteligencia filtrados a la prensa indicaron que aunque no existía una guerra declarada de manera formal, se había una competencia permanente por territorios clave, lo que se traducía en picos de violencia cada vez que una de las partes intentaba avanzar o consolidarse en una región disputada. Esas dinámicas se reflejaron en el incremento de homicidios y enfrentamientos armados en varios estados. A lo largo de los años, la figura de Ceguera Cervantes fue adquiriendo mayor notoriedad pública, en parte por los operativos federales dirigidos a su captura y por los comunicados oficiales que lo señalaban como uno de los principales objetivos de seguridad nacional. Esta visibilidad contrastó con el perfil históricamente discreto de la Malliza, cuyo liderazgo evitó durante décadas la exposición mediática directa. Esa diferencia de estilos también influyó en la percepción pública de la confrontación entre ambos bloques. En el 2015,
Un operativo fallido para capturar a Oseguera Cervantes en Jalisco marcó un punto de inflexión. Los bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos registrados ese día mostraron la capacidad operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación y evidenciaron el nivel de desafío que representaba para el Estado. Aunque ese episodio no estuvo directamente vinculado a la Malliza, se reforzó la imagen de un grupo en expansión que ya competía de tú a tú con las organizaciones tradicionales, incluido el Cártel de Sinaloa. Con el paso del tiempo, la rivalidad se trasladó también a otros ámbitos. Con el control de puertos marítimos y corredores internacionales, informes periodísticos documentaron disputas en zonas portuarias estratégicas, donde ambas organizaciones buscaban asegurar el ingreso de precursores químicos y la salida de cargamentos de droga. En estos espacios la confrontación se dio tanto a nivel operativo como a través de intermediarios y grupos locales alineados con una u otra facción. La persistencia de este enfrentamiento ha estado marcada por momentos de mayor y menor intensidad. En algunos periodos, la violencia abierta disminuyó, dando paso a una coexistencia tensa, mientras que en otros se registraron repuntes significativos asociados a capturas y traiciones internas o reacomodos de poder. En todos los casos, la disputa entre el grupo liderado por Oseguera Cervantes y la Malliza se mantuvo como un eje central del mapa criminal en México. En años recientes, la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa ha añadido nuevos matices a esa confrontación. Aunque la Malliza continúa siendo una referencia clave, la aparición de otras facciones han complejizado el escenario, obligando al Cártel Jalisco Nueva Generación a redefinir alianzas y prioridades. Aún así, los reportes de seguridad siguen señalando a ambos bloques como actores relevantes en múltiples regiones del país. Desde una perspectiva estrictamente informativa, lo que se observa es que la confrontación prolongada alimentada por disputas territoriales, cambios en los liderazgos y la presión constante de las autoridades no se trata de un conflicto lineal ni de una guerra continua, sino de una serie de episodios interconectados que han moldeado el panorama del crimen organizado en México durante los últimos años. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes y la permanencia de la Malliza dentro del Cártel de Sinaloa son elementos centrales para entender esta dinámica, tal como ha sido documentado por la prensa y por informes oficiales. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.